Versículo 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. El Señor es la fortaleza del salmista que está sufriendo. Nos hemos dado cuenta que hay un contexto de sufrimiento, pero el salmista sabe que Dios es el único que puede socorrerlo y dice: apresúrate. Vimos en la primera parte que hizo una petición: no te alejes de mí. Y en esa segunda parte la petición es esta, versículos 20 y 21. Libra mi única vida de la espada, del perro, del león y del poder de los búfalos. Así que podríamos titular este segundo punto así: salva mi vida para alabarte con la iglesia. Miremos un texto paralelo por allá en el Salmo 35, verso 17. Dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Bueno, volvamos al Salmo 22. El salmista acompaña esta petición que está elevando con un voto. Los votos son promesas que los creyentes podemos hacer, no como quien quiere transar un favor, no como quien dice: Dios, si tú me haces eso, entonces yo te doy esto otro. No, es más bien un acto de adoración y reverencia, decir: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia reunida te alabaré. Ese es el voto que hace el salmista, algo así como: yo sé que me oyes, vas a venir en mi auxilio en el tiempo preciso, y cuando así sea, te alabaré. En eso consiste el voto, es como más bien una promesa, un compromiso de consagración a Dios en algo determinado. En este caso, alabar al Señor con la iglesia. Bien, versículo 23. Aquí pareciera que el tono cambia. En la primera parte vimos un tono bastante triste describiendo la tribulación tremenda que estaba pasando, pero a partir de estos versículos que estamos estudiando hoy, pareciera como si hubiera recibido la respuesta anhelada, al punto de que invita a los hermanos, a los que temen al Señor, a aquellos que son la descendencia de Abraham, para que se unan a su alabanza, a su acción de gracias. Muy parecido al lenguaje que se utiliza en el Salmo 135, verso 19. Dice: Casa de Israel, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Bueno, el Señor no menosprecia la aflicción de su pueblo cuando pasamos por tribulación. Este salmo nos enseña, recordemos que en el punto anterior, el salmista sentía que Dios se había alejado de él. Y más bien, mientras Dios se aleja, estaba siendo rodeado por personas malvadas que se burlaban y lo observaban. ¿Sí? Entonces el Salmo enseña que Dios no ve en poco o no tiene en poco la aflicción de su pueblo cuando pasamos por tribulación, a diferencia de lo que los impíos hacen en contra del salmista en este caso. Entonces, ¿se acuerdan la primera pregunta? Que de hecho es quizás la frase más famosa del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, aquí en el 22-24, vemos como si él se estuviera respondiendo a sí mismo esa pregunta. Dice: no menospreció Jehová, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Aquí está la respuesta a su pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es: Dios no escondió su rostro, seguía escuchando la oración. Leamos algún pasaje paralelo. Salmo 69:33. 69:33 dice: porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. A ver, anote esas otras.
18:6, 72:12. Realmente hay muchos más, pero tenemos que tratar de avanzar un poco más. Bueno, algunas curiosidades que aparecen en este salmo. Por ejemplo, en el versículo 20, él había pedido a Dios que su vida fuera librada. En la Nueva Versión Internacional dice, mi preciosa vida, ¿sí? En otras versiones dice, mi única vida, como la Biblia de las Américas. Eso nos enseña que la cultura bíblica, judío-cristiana, creemos en la unicidad de la vida. Es decir, rechazamos toda idea relacionada con la reencarnación. La vida es única y por eso es tan preciosa. El salmista, con base en eso, le dice a Dios, por favor, ven a mi auxilio y socórreme, porque solo tengo una vida y estoy a punto de perderla. Bueno, siguiendo un poquito más adelante, otra expresión que nos resulta muy interesante está en el versículo 21. Dice, sálvame de la boca del león. Esa expresión la utiliza el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:17. Bueno, y algo que es también muy interesante, por ejemplo, la Biblia Peshitta dice, salva del poder de la soberbia mi humildad. No quería él caer en la arrogancia. Y en la Biblia de las Américas se añade, respóndeme, lo cual deja ver que Dios va a empezar a responder su situación. Sigamos adelante, versículo 25. Hablando un poco más sobre la promesa o el voto que está haciendo, el salmista dice que va a alabar a Dios delante de los que temen al Señor. Allí, en asamblea solemne, versículo 26, los justos comerán junto con él hasta saciarse y alabarán unidos a Yahvé. Leamos algunos textos. 61:8. Dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Y leamos también 69:32. Dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Busquen a Dios y vivirá su corazón. Bueno, volvamos a nuestro texto principal. Nos damos cuenta que detrás de esas palabras, cuando habla del menospreciado, del humilde, del que parece que está en el polvo, dicen algunas otras versiones, es una insinuación de la esperanza de la resurrección. Los muertos serán unidos a la alabanza victoriosa del salmista. Él está diciendo, van a unirse a mi canción, al cumplimiento de mi voto, los que van a venir, vamos a verlo más adelante, y también los que han muerto, dando a entender la esperanza de la resurrección. Y por otro lado, en este verso que estamos ahorita estudiando, cuando dice en el versículo 26, comerán los humildes y serán saciados, podemos recordar las bienaventuranzas. ¿Quiénes son estos que está hablando el salmista, que van a alabar juntamente con él, sino los mismos bienaventurados de los que Cristo habló? Esos son los verdaderos humildes. Recordemos Mateo 5:3. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos son los que comerán juntamente con ese salmista que estaba sufriendo y que Dios lo levantó en victoria. Sigamos adelante, versículo 27.
En este versículo vemos todos los confines de la tierra se incluyen, se van a convertir y van a adorar delante de ti. Ahora, este versículo no pretende ser universalista, como queriendo decir que en últimas va a haber un perdón universal para todos y todo el mundo va a venir a adorar a Dios, como algunas sectas enseñan. Realmente aquí lo que está dando a entender es que Dios cumple la promesa de Abraham. ¿Se acuerdan en Génesis 12, Génesis 28? Cuando Dios le dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Entonces el salmista dice, cuando Dios me levante de mi sufrimiento, las familias de la tierra se unirán a mi canción. Bueno, él está dando a entender que la victoria que Dios le va a dar va a ser tan poderosa, tan única, que va a abarcar a todas las naciones. Bien, leamos Salmo 86, 9. Dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Como sabemos, esto se cumple en Cristo Jesús cuando Él destruyó el muro de separación y nosotros que éramos de otras naciones, ahora adoramos al Rey como este salmo lo había predicho. Bueno, versículo 28, el Rey Yahvé regirá a las naciones. Y esas son palabras de tipo profético. Están en Abdías 21, Zacarías 14. De hecho, en Mateo 6, cuando dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Dios rige a las naciones. Y hay un texto paralelo que me gustaría que leyéramos. Salmo 47, 7. Dice, Dios es el rey de toda la tierra, canten con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó sobre su santo trono. Amén. Sigamos adelante, versículos 29 y 30. Los poderosos del mundo y las siguientes generaciones se unirán a esta adoración congregacional. Versículo 31 y final dice, incluso aquellos cuya vida pende de un hilo, los que están moribundos, le rendirán alabanza. Juntos vendrán para anunciar su justicia. Bueno, este salmo también nos brinda un poco más de esperanza al saber que muchos cristianos, cuando están a punto de morir, no pierden su esperanza y aún en sus camas, como David, adoran a Dios para exaltarlo hasta el último aliento. Leamos Salmo 78, 6. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. El salmista ha dicho, mi alabanza proviene de delante de ti en la gran congregación. ¿Sí? Miren esto, que aún los poderosos y los que están en el polvo se incluyen, porque en últimas, ricos o pobres, grandes y pequeños, se unirán a exaltar al Rey de Reyes. Otro detalle interesante es que el único atributo de Dios que aparece en este salmo es la justicia. Está en el versículo final, lo cual nos deja insinuar, nos deja ver lo que habla en Isaías 53, que mi siervo sufriente justificará a muchos. Bueno, ahora en el versículo final tampoco permite que alguien interprete con la doctrina de la preexistencia del alma. Algunos cristianos, tristemente, dada la ignorancia doctrinal que existe en muchas congregaciones, piensan que las almas humanas ya estaban creadas antes de ser humanos. Eso es herejía, eso es falso, es pagano creer eso. Aquí el versículo 31 enseña que las almas futuras están siendo creadas en cada generación. Es decir, Dios anticipa la llegada de estas, llamando las cosas que no son como si fueran. Salmo 102, 18 dice, se escribirá esto para la generación venidera
y el pueblo que está por nacer alabará allá. Bueno, aplicaciones. Toda la descripción que el salmista hace de su situación es bastante desconcertante. No hay manera de explicar estos sucesos que aparecen en este capítulo sin mirar a la cruz. De hecho, en el Nuevo Testamento se alude a este salmo muchas veces, más unas 15 veces como mínimo. Entonces, este es el salmo por excelencia que se coloca en la boca del Mesías agonizante. Por eso titulamos el salmo en general, el salmo evangélico. Cristo mismo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Describe de manera única los hechos que acompañaron los sufrimientos de Cristo en la cruz, pero también deja ver la victoria de Cristo y cómo su victoria alcanza a la Iglesia universal. Ahora, yendo un poquito más detalle, este salmo es tan profundo y tan profético que anticipa muchos detalles en la cruz. Por ejemplo, vamos a Mateo 27:39. Dice: los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Es lo mismo que el salmista había expresado. Él anticipó cómo el Señor iba a ser observado y vituperado mientras estaba en la cruz. También el Salmo anticipa cómo Cristo en la cruz clamaba y aparentemente era ignorado por Dios, pero no, Dios lo estaba escuchando. Leamos Hebreos 5:7. Dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue escuchado, pero fue necesario que Cristo experimentara la absoluta ausencia de la presencia de Dios, debido a que estaba cargando sobre sí los pecados de muchos. Bueno, el Salmo también anticipa que a Cristo le sacaron en cara lo que él mismo había enseñado. ¿Se acuerdan que el salmista había dicho que los enemigos que lo rodeaban decían: este se encomendó a Dios, que lo libre Dios? Eso mismo le dijeron a Cristo. Veámoslo en Mateo 27:43. Dice: mira lo que decían los principales sacerdotes y lo escarnecían los escribas y fariseos y ancianos. Desde el 42, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Impresionante cómo anticipa aún estas cosas. En el versículo 40 había dicho más cosas, como que tú eres el que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Impresionante. El Salmo también anticipa que Cristo iba a ser colocado entre malhechores. ¿Se acuerdan? En el Salmo se había dicho que estaba siendo rodeado por malhechores, o en la Reina Valera se traduce como perros. Así lo vemos en Lucas 23:33. Dice que al lado de él se crucificaron a otros malhechores, a 2 malhechores. Bueno, también el mismo Salmo 22 dice que repartieron entre sí los vestidos del salmista, pues eso estaba apuntando al sufrimiento de Cristo, cuando los que estaban vigilando la cruz repartieron entre ellos su manto. Eso lo podemos ver en Marcos 15:24. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Bueno, también algo muy impactante y único en este salmo, y es que dice el salmista
Horadaron mis manos y mis pies. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el primer punto. Esto estaba anticipando que Cristo iba a ser traspasado en sus manos y sus pies, e incluso que iba a ser traspasado, como Zacarías 12:10 también lo había dicho. Por el otro lado, en el Salmo dice: mi lengua se pega al paladar. Cristo sufrió eso mismo cuando tuvo sed. Eso está en Juan 19:28. En fin, dense en cuenta, este salmo es un salmo que nos brinda de primera mano la descripción de lo que Cristo sintió estando en la cruz. Comenta el doctor Sproul, abro comillas: el clamor es retomado por Jesús, quien conoció la realidad del total abandono que fue solo parcial en David. Cierro comillas. En otras palabras, David sufrió una tribulación, pero Dios no abandonó a David. En cambio, Cristo sufrió lo del Salmo más profundamente, y Él sí sufrió el abandono del Padre Celestial a causa del pecado. Ahora, recordemos que el Salmo no solamente habla de los sufrimientos del Verbo hecho carne, sino que también nos habla de la victoria del Verbo. Entonces, ¿se acuerdan que el salmista había dicho: anunciaré tu nombre a mis hermanos, como una especie de promesa cuando fuera liberado? Cristo hizo lo mismo. Leamos dos textos que son bastante impactantes. Salmo 40. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Eso se cumple en Cristo Jesús. Leemos también Hebreos 2:12 cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, colocando estas mismas palabras en la boca del unigénito Hijo de Dios. O sea, Cristo hoy sigue proclamando el nombre de su Padre en medio de la iglesia. Cristo hoy llama a todo el mundo para que se una a la alabanza del Padre Celestial. Y el Mesías, que fue maltratado por leones rapaces en su primera venida, Él vendrá como león rugiente victorioso en su segunda venida. Amén.